Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de 4ID Live, un programa donde revisamos y profundizamos diversas áreas de la ciencia, de la medicina y la tecnología. Soy Macarena Rojas Ábalos, bióloga, periodista científica y también conductora de esta plataforma líder en divulgación de la ciencia. Causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el mal de Chagas afecta entre 120.000 y 140.000 personas en Chile y también es considerada por la OMS como una de las 10 patologías infecciosas tropicales desatendidas a nivel global. De hecho, se estima que existen entre 6 y 7 millones de personas infectadas con este protozoo, el Trypanosoma cruzi, en el mundo y que ocasiona hasta 10.000 muertes al año en América Latina. Tradicionalmente hemos asociado esta enfermedad a la pobreza, ya que la vinchuca, este insecto responsable de transportar el parásito, se aloja en el adobe y en la paja, que son materiales de construcción bienes antiguos en nuestro país. Pero sin embargo, hoy, a causa también del cambio climático, esto podría estar cambiando. Y para eso vamos a estar conversando con una investigadora que lleva más de 20 años estudiando este tema. Estamos con Caresa Boto, que es profesora titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile, para entender este cambio de paradigma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caresa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Un agrado estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias por acompañarnos y para hablar de este tema. Tú llevas 20 años estudiando, pero me gustaría comenzar que hablemos un poquito antes de qué produce este mal de Chagas. Algo dije yo en la introducción, pero ¿desde cuándo se describe, por ejemplo, en la literatura? Ya, mira, la enfermedad de Chagas o mal de Chagas se describe a comienzos del siglo pasado, en 1909, en Brasil, en Río de Janeiro, con el doctor Carlos Chagas, que fue un investigador, médico investigador, que fue capaz de descubrir la enfermedad en los seres humanos, ¿verdad? También descubrió el vector y descubrió al parásito que lo provocaba. Así que fue un trabajo completo y desde ahí en adelante se empieza todo el estudio de la enfermedad de Chagas en humanos. Y respondiendo a tu segunda pregunta, de qué es lo que provoca, el mal de Chagas o la enfermedad de Chagas tiene varias fases, ¿ya? Hay una fase aguda, que es al comienzo, una fase asintomática que puede durar 10, 20, hasta 30 años, y después viene la fase crónica. La fase aguda provoca algo muy similar a una gripe muy fuerte, con inflamación de ganglios, malestar general, ¿verdad? Y en general la letalidad asociada a la fase aguda es bajísima, si es que prácticamente cero. Las personas con problemas, por ejemplo, el adulto muy mayor o chiquititos, ¿verdad? Bebés que estén inmunodeprimidos, quizás pueden tener una mayor probabilidad de que esto afecte gravemente. Después viene una fase asintomática en que el parásito, después de viajar por el sistema circulatorio, se aloja en algún órgano. Hay algunos órganos blancos que son predilectos por el parásito, que es el corazón y parte del sistema digestivo, en particular el esófago y el colon. Y ahí el parásito se mete en las células y empieza su proceso de multiplicación y liberación nuevamente al torrente sanguíneo, vuelve a colonizar otras partes del mismo órgano u otros órganos, y esto provoca daño en el tejido, en la musculatura, en el músculo de esos órganos que son musculares, ¿verdad? Y provoca este daño crónico. Pero eso recién se detecta muchos años después, hasta 30 años después. Entonces, cuando la persona lo detecta, ya está muy enferma y provoca lo que se llama megasíndromes, un tremendo corazón, tremendo esófago, tremendo colon, que pierde su funcionalidad. Y por eso en el fondo el diagnóstico es tan bajo. El diagnóstico es bajo porque actualmente, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en nuestro país le tienen que hacer el test de Chagas cuando quedan embarazadas, especialmente si son endémicas, me refiero entre Arica y la región de O'Higgins. Entonces ahí debiera ser la primera detección, cosa de frenar cualquier posibilidad de transmisión vertical, ¿ya? De madre a hijo. De madre a hijo. Exactamente. Sin embargo, cuando uno detecta que está infectado, es cuando va a donar sangre. Si vas a donar sangre, hay tamizaje de la sangre en Chile y se buscan tres cosas: Trypanosoma cruzi, VIH, ¿verdad? Y hepatitis. Entonces, ahí también debiera ser, y el tamizaje se hace a lo largo de todo Chile. Si vas a donar sangre, van a revisar tu sangre antes de usarla en otra persona. Y también en la donación de órganos, ¿ya? Si una persona va a donar un órgano, también hay que hacer análisis de esa sangre. Claro, pero igual son situaciones muy puntuales. No todo el mundo está acostumbrado a donar sangre de forma regular. ¿No hay una forma de, por ejemplo, de hacer control cada cierto tiempo? ¿O por qué no lo tenemos eso como parte, no sé, del GES, me imagino? No, lo que pasa es que hay un monitoreo por Eso. parte
de las autoridades del Ministerio de Salud y es a las mujeres embarazadas. Y ¿Pero también solamente a las mujeres embarazadas? y también a los niños, a los niños nacidos, también, no a todos, pero ciertas cortes se van siguiendo. Porque en el fondo, si un chiquitito, chiquitita, nació no infectado y después de un tiempo le toma una muestra de sangre, bueno, y tampoco su mamá estaba infectada, le toma una muestra de sangre y el pequeño está infectado, es porque se infectó vectorialmente en algún momento. Y si no recibió transfusión de sangre, no recibió un trasplante de órgano, entonces uno ahí puede ver cuán importante está siendo la transmisión por el vector. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos entrando de a poquito en la vinchuca, que es este vector que tú nos has relatado. Este insecto está en la zona norte, pero se ha ido desplazando también hacia la zona más sur del país. Sí y no. A ver, este vector, bueno, son 4 especies que tenemos en Chile, 3 silvestres y una que está asociada al ambiente doméstico y peridoméstico, ¿ya? Las 3 especies silvestres son endémicas, tenemos 2 que corren por la costa, el borde costero entre Arica y la región de Atacama, el norte de la región de Atacama. Luego tenemos una especie también silvestre con la que yo más estudio, que empieza en el techo de la región de Atacama hasta la región de O'Higgins. Perfecto. Y luego la especie doméstica estaba en todo Chile, desde Arica hasta la región de O'Higgins, pero a partir de las campañas de fumigación que empieza el Ministerio de Salud en el año 1991, en el año 1999 nos declaramos libre de transmisión vectorial por Triatoma infestans, que es la vinchuca de las casas. Sin embargo, en el 2006 se encuentra la vinchuca de las casas en el ambiente silvestre, se detecta por primera vez en los chaguales o las puyas. Entonces, su rango de distribución, considerando las 4 especies actualmente, es entre Arica, el techo, ¿verdad?, de nuestro país, hasta el norte de la región de O'Higgins. Sin embargo, con proyecciones que hemos hecho en el laboratorio a cargo de un alumno de magíster, Rubén Garrido, hemos detectado que frente a la distribución conocida actual de las vinchucas, nosotros proyectamos cuál podría ser su distribución actual en el resto del país y podría estar un poco más al sur, porque cumple las condiciones climáticas. También hicimos las proyecciones por el cambio climático de aquí a 2080, más o menos, que es lo que uno proyecta con esta modelación de nicho que se llama, y encontramos que podría llegar hasta la región del Biobío si las condiciones climáticas siguen cambiando, el producto de los efectos del ser humano. Eso es importante. Claro, eso es importante porque es una enfermedad que, como tú decías, había estado bien controlada, pero hay efectos gatillantes, ¿no? Que la especie que está en casas empieza a ser más asilvestrada y que además el cambio climático aumenta este radio de la frecuencia. Entonces ya quizás la tasa de infección ya se nos va a ir un poco más de control. O sea, puede ser 2 cosas. Lamentablemente hay 2 cosas, 2 efectos. Uno es el cambio climático, porque aumenta la temperatura, disminuyen las precipitaciones, que estas son las condiciones óptimas para el desarrollo de las especies silvestres, al menos, por una parte. Y segundo, está la modificación del uso del suelo, que eso también es terrible, porque en las zonas endémicas nosotros construimos, hacemos parcelaciones, ¿verdad? Construimos condominios, digamos, top 5, ¿verdad? Entonces, con condominios caros y estamos entrando en las zonas endémicas. También todo lo que es minería, pequeña minería, el cambio de uso del suelo para las plantaciones. En todas esas circunstancias nosotros estamos invadiendo los sistemas naturales y estamos haciendo que las vinchucas entren a los lugares donde estamos construyendo. Nosotros no estamos metiendo a su casa, así que ellas van a buscar comida simplemente. ¿Y con estas campañas de fumigación no se logra controlar? ¿Todavía no es tan efectivo? Es que las campañas de fumigación tendrían que ser constantes para erradicar. De hecho, esa palabra está más o menos prohibida, uno controla. Erradicar es complejo, especialmente si estamos hablando de especies silvestres. Uno lo que puede hacer simplemente es controlar lo que está dentro de las casas y en el peridomicilio, a través de las campañas de fumigación. Pero tiene un periodo residual, o sea, que dura el insecticida y después se va, y si es que tienes fugas en los radios exactamente, afuera, van a volver a colonizar dadas las condiciones ambientales apropiadas. Favorables en el fondo, claro. Exactamente, y la falta de alimento en el ambiente silvestre, porque cuando no hay alimento para ellas, o sea, mamíferos o vertebrados en general,
van a buscar. ¿Y dónde buscan? Dentro de las casas, donde pues, las personas guardan sus animales, su ganado, las cabras, por ejemplo, las mascotas también son presa fácil de las vinchucas. Es bien interesante porque la responsabilidad de nosotros al intervenir también sin una adecuada, en el fondo, proyección de lo que podríamos estar armando, nos pone a nosotros mismos en problemas. Oye, entonces tú hablabas que no se puede hablar de erradicación, sino que de control, ¿cierto? Pero estamos hablando de la vinchuca. ¿Qué pasa con este parásito, con este protozoo? ¿Es posible, no sé si erradicarlo y habría problemas? Tampoco, No, aparentemente. no es No. posible erradicarlo porque está en las vinchucas, en cualquiera de las especies, y de hecho es súper variable en qué poblaciones de vinchuca está y qué prevalencia hay en esas poblaciones de infección de vinchucas. Y además está en los mamíferos, en mamíferos y reptiles. Así que si es que no está en las vinchucas, va a estar en los vertebrados asociados a las vinchucas. Y si uno fumiga, ¿verdad? Y elimina la vinchuca, pero no puede salir a fumigar el ambiente silvestre. Eso te quería preguntar, porque recientemente con tu equipo publicaron que los reptiles también son capaces de infectarse y en ese sentido de ser vectores. ¿Qué nueva variable quizás entrega este descubrimiento? ¿Que vamos a ampliar el radio? Sí, más que vectores funcionarían como reservorios silvestres del parásito. Perfecto. Entonces, genera dos cosas, o sea, a ver, al menos dos cosas. Primero, que van a estar permanentemente reinfectando a vinchucas que quizás no estén infectadas, ¿ya? En el fondo, si los reptiles también modifican su distribución y llegan a poblaciones de vinchucas que no están con la infección, podrían provocar infección en ellas, en estas poblaciones naturales de vinchuca. Y segundo, nos podría dar cuenta de por qué se mantienen en algunos sitios la transmisión silvestre de Trypanosoma cruzi, que hasta el momento no se sabía por qué se mantenía, porque imagínate, uno va a un lugar, hace un muestreo de vinchucas, ve que las vinchucas están infectadas, por ejemplo, ves los mamíferos asociados y ves que no están infectados. Entonces la pregunta es, ¿cómo las vinchucas se mantienen infectadas? Porque este es un ciclo de transmisión. Las vinchucas infectan al mamífero, eso, así solamente se sabía eso, y los mamíferos están permanentemente infectando también a las vinchucas. Pero si no hay mamíferos infectados, los reptiles estaban completamente desatendidos, ni siquiera eran parte de la ecuación. Y de repente aparecen los reptiles infectados y los reptiles podrían ser aquellos integrantes de la comunidad de vertebrados que estén manteniendo la infección en ciertos lugares. ¿Y por qué nunca se pensó que los reptiles podrían estar siendo almacenadores en el fondo del tripanosoma? Mira, la verdad, mi investigación es novedosa acá en el del 2000 en adelante, pero en 1958 en Estados Unidos hubo un investigador de apellido Rickman que él capturó lagartijas en terreno y hizo experimentos, tomó muestras de sangre y detectó que tenía algo similar a un tripanosoma, porque no estaba la biología molecular, ¿verdad? Pero algo que como forma se parecía a un tripanosoma, pero quedó publicado en una revista muy pequeña, muy local, y nunca más se vio nada de eso. Este caballero obviamente murió. Hasta 1965 publicó 2 o 3 trabajos que yo los encontré por azar. Y en los años 80 se hicieron algunos experimentos en Brasil y pudieron hacer crecer Trypanosoma cruzi en hígado de un reptil, pero no encontraron en reptiles infección. Y también siempre se dice que las aves son refractarias a la infección, y como las aves y los reptiles están asociados, dijeron, entonces los reptiles tampoco se infectan. Entonces era como un dogma, ¿sí? Solamente los mamíferos son los que están infectados y los que pueden transmitir. Y nosotros por azar llegamos a esto, como todo prácticamente el 95% de las cosas en investigación, que es así. Nosotros empezamos a encontrar una asociación estadística significativa entre cada vez que encontrábamos más infección en poblaciones de vinchuca, más prevalencia, ¿verdad? O frecuencia de infección, se asociaba a mayor cantidad de reptiles. Y decíamos, chuta, ¿cómo explicamos esto? Este fue el seminario de título, la tesis de pregrado de Esteban San Juan, de que trabaja en el laboratorio, y buscamos todas las explicaciones habidas y por haber, pero nunca pensando en infección en reptiles, porque en los libros decían que no. Y ninguna funcionaba, y dijimos, ¿y si están infectados los reptiles? Y fuimos a probar reptiles. Y ahí empezamos a encontrar que efectivamente estaban infectados con una parasitemia o carga parasitaria muy baja, pero estaban infectados, lo suficiente como para infectar vinchucas. Y de ahí parte toda la investigación que hemos estado haciendo estos últimos 2 años. O sea, es un cambio de paradigma, de hecho. Sí, pero haciendo el alcance que
en la década de los 50 del siglo pasado ya alguien lo había dicho, solamente que nosotros los encontramos. Que lo que pasa es que los buscadores, si tú buscas por internet artículos, es de 1980 en adelante. Entonces todo lo demás es una zona gris que tienes que ir a las bibliotecas a buscarla. Entonces, eso. Tuve la suerte de que llegara a mis manos ese trabajo y ahí se abre se reflota algo que ya se había dicho. Para ser súper honesta, sí. Pero es súper importante, y cómo eso también cambia un poco la forma de estudio en Latinoamérica, porque una cosa es lo que vemos a nivel chileno, pero cómo impacta también a nivel regional, que esto es una infección regional. Sí, respecto a eso, igual hay que considerar que hay situaciones en las cuales la historia evolutiva de los grupos ha permitido que esto pase. Porque quizás si vas a otros lados, al trópico, por decir algo, con otras condiciones climáticas, con otra conducta de las lagartijas, con otro tipo de alimentación que tengan las lagartijas, a lo mejor no van a estar infectadas, porque tiene que ocurrir varias cosas, entre eso que las lagartijas y las vinchucas se sobrepongan en el uso de hábitat. Y eso es lo que pasa en Chile. Tenemos lagartijas que viven, que se llaman saxícolas, que usan rocas, y uno de los hábitats preferidos por lejos de las vinchucas son los roqueríos, rodados, roqueríos, afloramientos rocosos, desmontes, como tú lo quieras llamar, pircas, y esos son lugares preferidos por las lagartijas, las especies de lagartijas que tenemos en Chile. Entonces se da la situación, puede que en otros países busquen y nunca encuentren, porque a lo mejor están segregadas en el espacio. Eso, o sea, como para avisar. No, pero eso es súper importante, que no es que ahora todos los reptiles sean almacenadores del tripanosoma, pero hay una especie en particular que ustedes han visto que haya sido caracterizada, o es en general ciertos tipos de reptiles que coexisten en el fondo. Tenemos 4 especies caracterizadas como infectadas actualmente. Uno es el Liolemus platei, que está en la región de Coquimbo, Liolemus fuscus, también en la región de Coquimbo. Tenemos el gecko, que ubican los geckos, ¿verdad? Garcia gaudi, ese es su nombre. Eso también lo encontramos en el norte de la región de Coquimbo, junto a muchos investigadores que colaboraron. Y Microlophus atacamensis, que es el corredor de Atacama. Es un lagarto medio negruzco que está en las costas chilenas, que es un buen pedazo de lagarto, es grande. Y también, eso con ayuda también de otros investigadores que nos proporcionaron muestras de sangre de esa especie. Así que sí, al menos 4 especies, y ahora estamos investigando 4 especies más, pero no tenemos resultados todavía. Perfecto, siempre lagartos. Siempre lagartijas, y que vivan donde viven las vinchucas. Porque... Exactamente. ¿Y cómo ha sido la conversación con la región? ¿O todavía no van a...? Mira, nosotros trabajamos en la región de Coquimbo principalmente desde hace más de 20 años, y hemos tenido una larga trayectoria de vinculación con la CONAF de la región de Coquimbo, específicamente en el parque, en la Reserva Nacional Las Chinchillas, donde siempre nos han colaborado con la investigación, y tenemos también vinculación con otros parques nacionales. Actualmente en el laboratorio asesoramos a la CONAF en todo lo que es vectores vinchucas en las áreas protegidas. Entonces, esa es la primera bajada que tenemos, es el apoyo a la CONAF. Segundo, también estamos siempre colaborando con el Ministerio de Salud y con las Ceremis regionales. Entonces, cada vez que encontramos una situación que nosotros consideramos de riesgo, es decir, encontrar poblaciones de vinchuca, colonias de vinchucas muy cerca de los asentamientos humanos, nosotros damos la llamada de alarma exactamente al MinSal y a las Ceremis, ¿ya? Y lo otro que hemos hecho es, como en el 2015 aproximadamente, dimos muchas charlas en las escuelas rurales y regalamos insectarios para que la gente aprendiera o recordara cómo eran las vinchucas, porque está ese desfase. La vinchuca que se muestra como peligrosa es solamente la vinchuca que estaba asociada a los domicilios y al peridomicilio. Sin embargo, se desatiende a las vinchucas silvestres. ¿Por qué? Porque están en el ambiente silvestre y se supone que la gente no sale ahí, pero nosotros sabemos que es un riesgo y la gente hace camping, ¿verdad? Sale a dar caminatas, y aquí la educación es lo básico. Es lo mismo que con los mosquitos, ¿verdad? Con los zancudos. Uno sabe que puede transmitir cosas, pero uno no va a dejar de hacer actividad al aire libre porque haya mosquitos. Simplemente hay que aprender a reconocerlos, saber cuáles son los riesgos asociados si uno va a un país tropical, por ejemplo. Entonces, exactamente, acá funciona igual. ¿Dónde están las vinchucas y cómo se ven? Si saben eso, nadie debiera, o muy pocas personas debieran entrar en contacto con vinchuca.
Oye, Carece, para ir cerrando, hablamos que esto no es algo que sea tan común, o sea, no es una enfermedad que sea extendida a lo largo del país, pero ¿hay alguna forma de, más allá de la educación y del conocimiento que ustedes van entregando como científicos, de poder controlar la enfermedad? Digo, porque en el fondo la única forma que tú me decías que quizás era haciéndole exámenes de sangre a los niños y a las madres. ¿Hay alguna forma de poder extender ese examen quizás a toda la población en algún rango etario o verbalizar más para que la gente vaya a hacerse un examen si cree que está en riesgo de? Sí, de hecho, la gente, a ver, si tú vas a un hospital público de las zonas rurales o las ciudades asociadas a las zonas rurales y a las personas le detectan arritmia o le detectan problemas asociados al sistema digestivo, los médicos y las doctores lo primero, debieran sospechar un test de Chagas, debieran mandarlo a hacer un test de Chagas. Pero muchas veces, como se dice, está controlado, pero Sí, pues, está por eso te pregunto. el vector doméstico, como que se desestima, ¿ya? Pero en general, si tú tienes una arritmia y todo sale bien, excepto esta arritmia que tienes, debieran hacerle un test de Chagas a la persona, ¿ya? O sea, yo siempre le digo a la gente, si tú crees que en algún momento estuviste en riesgo y no te toman en cuenta en hospitales, clínicas o lo que sea, anda a donar sangre. Si donas sangre, tienen que hacer tamizaje y te van a mandar una notificación avisando si estás infectado o no. Y lo bueno que te notifiquen tempranamente es que puedes recibir tratamiento. O sea, si te detectan en la fase aguda, puedes recibir tratamiento. En la fase asintomática también puedes recibir tratamiento. Si es en la fase crónica, que es más complejo. ¿Ya? Exactamente, hay que evitar llegar a esa etapa, por eso es importante el tamizaje. Y controlar el vector, al menos en el ambiente doméstico y peridoméstico. Sin embargo, las bichucas silvestres también entrando, las silvestres clásicas, están entrando al ambiente doméstico también, y lo invaden cuando tienen la oportunidad. Claro, como conversábamos al principio. Teresa, para cerrar, ¿qué es aquello que te motiva todos los días, que te impulsa a seguir investigando lo que estás haciendo? Me mata la curiosidad. Buenísima respuesta. Sí, me mata la curiosidad siempre. De hecho, llego a soñar a veces con la respuesta. No, me mata la curiosidad, siempre, de chica. Quiero saber por qué ocurren las cosas, cómo ocurren, por qué ocurren. Sí, y también me motiva mucho la gente que trabaja en el laboratorio. Todos son igual de interesantes y con buenas ideas y todos nos sumamos y nos potenciamos en nuestras pequeñas locuras de salir a terreno y descubrir lo que hay ahí. Eso. Súper respuesta, te agradecemos, Caresa, por la conversación de hoy día. Muy interesante conversar sobre este tema que está como en el inconsciente colectivo, pero nunca profundizamos en este conocimiento. Así que muchísimas gracias. Encantada de participar con ustedes hoy día. Vamos despidiendo entonces este nuevo episodio de 4AD Live, conversaciones imperdibles que acercan la ciencia. Y recuerden a todos ustedes que pueden revisar esta y también otras entrevistas con interesantes invitados e invitadas en 4ad.science.bod. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio. Chao, chao.